Reporte 100. Ayer asumió como nuevo presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Neri Ruiz Arbizu, a quien le agradezco que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Consejero, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días a su auditorio. Gracias por su invitación. Neri, a usted le tocará organizar la elección intermedia de esta administración o de este sexenio y también la próxima gubernatura, porque comprende un periodo de 7 años al frente de la presidencia del instituto. Así es, Juan Carlos. El inicio del proceso electoral será el 2023-2024, en donde habrá la elección de las diputaciones locales y de ayuntamientos, y ya será en 2026-2027 cuando nos toque organizar la elección para la gubernatura, diputaciones y los ayuntamientos. Si es que no se echan al plato al Instituto Electoral, es decir, a los soples, ya ve que hay pues varias intenciones en el Congreso de desaparecer a los soples, pero bueno, no han prosperado en una posible reforma electoral, Neri, pero bueno, si no se los echan al plato y esto lo asume el INE, le tocaría a usted organizar ambas elecciones, la intermedia, donde se eligen presidentes municipales y Congreso, y la gubernatura dentro de 6 años, 5 años y medio, algo así, ¿no? Así es, Juan Carlos. Será responsabilidad de todo el Consejo General, así como el Instituto Estatal, y que integra también por una serie de personas que nos apoyan en estas labores. Sí. Y es nuestra responsabilidad. Fue un proceso largo el que siguió para llegar a la presidencia del Instituto Estatal Electoral. Cuéntenos del proceso, ¿cómo fue? Primero que nada decirle que el proceso de designación de consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral viene siendo perfeccionado desde el 2014, primera fecha en que se lanza la convocatoria una vez que hay una reforma constitucional. En este caso duró más de 6 meses el proceso. Es un proceso que va depurando, digámoslo así, a todos los aspirantes que participamos en dicho proceso. Empezó con un registro de aproximadamente 57 personas, 58, que son los que nos registramos. Después de eso se hace la verificación de requisitos legales, que le llaman, para que se vea que cumplamos con todo lo que señala la Ley General de Instituciones, así como la Constitución. Después de eso hubo una etapa en la cual se nos pasó por un examen de conocimientos y de donde se hizo una depuración ya a 20 personas. Entonces, posteriormente fue un proceso de un ensayo. En dicho ensayo, que fue aplicado por el Colegio de México, se hizo otra depuración de personas, hasta donde llegamos a 10 personas que fuimos seleccionadas, para que por último pasáramos a una entrevista con las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral, para que posteriormente ellos, en una comisión de vinculación que se encarga del proceso de selección de consejeros, llevaron a cabo una propuesta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que fue lo que sucedió hace unos días, en donde 2 personas fuimos propuestas para ocupar el cargo de la presidencia del Instituto Estatal Electoral de Sonora. Y ahí pues tuve el honor y la responsabilidad de que fuera designado como presidente para el proceso 2 procesos electorales ordinarios. Sí. Usted viene del mismo instituto, o sea, ha estado los últimos años en el instituto. ¿Cuántos años ha estado en el Instituto Electoral y qué cargos ha ocupado en él? Por cumplir 10 años ya de manera permanente en el instituto. Yo inicié en 2011 como director jurídico. Posteriormente tuve la responsabilidad de asesoría de presidencia. Posteriormente pasé al área de transparencia del Instituto Estatal. Después regreso al área de la dirección jurídica del instituto. Y por último había sido designado como secretario ejecutivo. Entonces me ha tocado estar durante los últimos 10 años en todas las áreas y los impuestos de este instituto. ¿Con qué presidentes le tocó trabajar? Desde el inicio con el licenciado Zavala, sí. Javier Zavala Segura. Posteriormente estuvo el licenciado Sara Blanco un periodo muy corto de tiempo, hasta que en 2014 ya ingresa la licenciada Guadalupe Tadei Zavala, que concluyó recientemente el 30 de septiembre, y por decirlo, había una presidencia provisional del licenciado Benjamín Hernández Ábalos. Sí. Entonces, son con quienes me ha tocado trabajar, y varios consejeros.
Sí, pues a lo largo de estos años ha habido movimiento de consejeros electorales. Nery Ruiz Arbizu, de pronto el Instituto Estatal Electoral se ha convertido en una agencia de colocaciones para allegados a distintos partidos políticos. Lo vimos en el sexenio de Padres, lo vimos en el sexenio de Claudia Pavlovich. ¿Cómo va a ser en este sexenio de Alfonso Durazo? Porque pues ahí veíamos que esposas de funcionarios del gobierno de Pavlovich, parientes de funcionarios, parientes de allegados a partidos políticos. La nómina del instituto de pronto se convirtió en un botín de los partidos. Nery, ¿esto va a acabar o esto va a continuar o esto se va a atacar? Si me permite, la nómina que se está presupuestando no ha tenido un incremento considerable con respecto a los años anteriores. Sí. Y esto es porque ya se ha mantenido, primero que nada, los sueldos del personal desde el año 2014 no se han modificado, han sido mantenidos. Otra cosa que es muy importante decirle, cada vez que hay una renovación en el Consejo General del Instituto, existe la posibilidad de hacer ratificaciones o no ratificaciones del personal directivo del Instituto. Yo creo que esa es la parte que usted menciona, sí, en donde se dan determinados cambios en caso de ser necesario. Si me permite aquí, es muy importante mencionarle que el personal que labora actualmente en el instituto es el capital humano, es lo más valioso que tenemos aquí, y decirle que todos ellos, en su gran mayoría, no tienen menos de 3 procesos electorales, los recientemente llegados tendrán 2 procesos electorales. Entonces, creo que no será una condición que se pueda repetir de hacer cambios, digamos, drásticos en el personal. ¿Por qué? Porque yo mismo vengo, de aquí del instituto y se ha dado en las últimas designaciones un reconocimiento al mérito del personal. Varias de las consejeras y consejeros que hemos sido designados últimamente venimos del propio instituto, entonces no creo que sea una condición que se pueda dar. Y decirle que lo que tiene que ver con la nómina será un tema que será discutido junto con el presupuesto que se fue remitido al Congreso del Estado. Sí, la consejera presidenta Guadalupe Tadei Zavala pues tuvo los últimos 7 años. ¿7 años o 9 estuvo Tadei? 7 años. 7 años, los últimos 7 años. Y había consejeros que le hacían guerra a la presidenta para restarle facultades. De hecho, les llamaban los jinetes del apocalipsis, algo así, a los consejeros, a ese grupo. Bueno, no recuerdo exactamente cómo les llamaban. Hasta hubo una renuncia de una consejera, Claudia Ruiz, me imagino yo, por la situación que vivía ahí internamente. Había una guerra en el Instituto Electoral en donde pretendían socavar la autoridad de la presidenta, y los otros consejeros decían que no, que querían democratizar las decisiones dentro del órgano electoral, sobre todo cuando se refieren a nombramientos y a comisiones y a situaciones de toma de decisiones. ¿Cómo será ahora, Nery Ruiz Arbizu? ¿Seguirá esta guerra dentro del Consejo General? No creo que se dé esa situación. En primer lugar, porque ya se ha platicado con las y los consejeros electorales que integran este consejo en cuál sería la dinámica para llevar a cabo esas ratificaciones que les mencionaba o no ratificaciones en su caso. Y por lo que respecta a la designación del personal, queda muy claro que son atribuciones de determinadas áreas. Una puede ser la presidencia misma del instituto y otra el Consejo General en su conjunto. Entonces, esas discusiones que se dieron en antaño ya fueron superadas, y en la actualidad le puedo decir lo que mencionaba en el Instituto Nacional Electoral. Ya existe un Consejo General más sólido, hay mayor unidad. Quizás son propios de los órganos colegiados esas diferencias, pero en el momento le puedo yo asegurar que no hay tales diferencias, y esperemos así se mantengan durante los 2 procesos electorales. Se había escuchado eso de los jinetes del apocalipsis, ¿verdad, Nery? ¿O no? Me había tocado en medios ahí por notas periodísticas. Sí, así le decían a Núñez, Hachimoto, Daniel Rodarte y Arturo Quitazagua, los jinetes del apocalipsis. Fue una época de decisiones difíciles aquí en el instituto que, sí, le comento, ya fue superada la fecha. Era una guerra entre el PRI, PAN y Morena, ¿verdad?
eran diferencias que se peleaban en cuanto a la normatividad que unos señalaban, hasta donde tengo entendido, sí, eran atribuciones de presidencia, otras que no eran atribuciones de presidencia, y al final de cuentas los tribunales resolvieron, no hubo mayor disenso, el que se respetara lo que la ley de instituciones del Estado de Sonora señalaba, sí. que la presidencia tenía la atribución para llevar a cabo las designaciones de determinado personal y el Consejo General en su conjunto de otros, que es el nivel directivo, digamos. Sí, hay que tener buen estómago para ser presidente del Instituto Electoral, ¿verdad? Pues básicamente los años de experiencia aquí, yo creo que sí nos han definido que es muy importante un buen estómago, pero sobre todo diálogo constante, paciencia, porque no nada más es, el tratar con las y los consejeros, sino que también existen diversos actores que vienen siendo partidos políticos, candidatos, ciudadanía, candidatos independientes. Entonces, es parte de las características que nos piden el tener una paciencia suficiente como para poder tomar decisiones acertadas. Muy bien. Neri Ruiz Arbizu, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana, muchas gracias por tomar esta llamada. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Juan Carlos. Mucho gusto, saludos al auditorio. Hasta pronto. Reporte 100.